Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias. Maravilloso Señor, que nos reunimos, nos congregamos todos tus hijos, toda tu iglesia para darte honor y gloria a tu nombre, mi Dios. Queremos decir este tiempo de estudio de tu palabra y te pedimos que bendigas a nuestro pastor Nicolás García, Señor, y que lo amamos con todo nuestro corazón también, Señor. Bendecimos este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, gracias, Señor. Amén. 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 Muy bien, buenas noches entonces a todos, listos y preparados. Despegamos entonces, amárrense en los cinturones. Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. ¿Ok? Cuando lo tengan me levantan el pulgar. Y así yo veo que ya lo tienen. Ok. Juan capítulo 6, versículo del 16 al 21. Leemos la palabra del Señor. Dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Por favor, hermano Estela, ¿puede quitar el micrófono? Gracias. Entonces, dice el versículo 17, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Bueno, hasta ahí la palabra del Señor. Este pasaje lo mencionan también los otros evangelistas, como veremos a continuación, ¿verdad? Entonces, incluso con más datos, más ampliamente que el relato que nos presenta Juan. Pero ya sabemos que a Juan lo que le interesaba era siempre lo espiritual. Él no estaba tan interesado en dar otro tipo de detalles que para él no tenían mucha importancia, ¿no? Aunque también de esos detalles podemos aprender y por eso están los demás evangelios, ¿verdad? Ya hemos explicado que los discípulos, como la mayoría de la gente en Israel, esperaban al Mesías prometido y la idea que ellos tenían del Salvador que les iba a venir era una especie de guerrero que los liberaría del Imperio Romano. Sin embargo, Jesús iba a sorprender enormemente a sus discípulos. Se manifestará no como un guerrero con poderes limitados, sino como Dios mismo, sin límite alguno, por cuanto Él es todopoderoso y eterno. Aún así, Él no iba a luchar contra el Imperio Romano. Él venía a pelear una batalla diferente, una batalla espiritual. ¿Ok? Él venía a librarnos del peor de nuestros enemigos, que no es ningún imperio humano, sino el pecado que anida en nuestros corazones. Aun cuando Cristo ya había manifestado su autoridad sobre los sacerdotes, sobre los gobernantes de la nación, también había mostrado su poder sobre la enfermedad, incluso había manifestado poder sobre la naturaleza, es decir, sobre la materia. Había convertido el agua en vino, para asombro de todo, ¿no? Y en este pasaje concretamente, los discípulos se iban a asombrar, y con razón, porque le van a ver ejercer su autoridad aún sobre las leyes de la naturaleza, confirmando de ese modo su divinidad. Una vez más, porque ya lo había confirmado antes. Al anochecer, dice el texto que acabamos de leer. Como ven, tanto el Señor como sus discípulos trabajaban hasta bien tarde. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Se refiere al mar de Galilea, que curiosamente el mar de Galilea está 200 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo y tiene aproximadamente una profundidad de unos 50 metros de profundo. Pero ese mar de Galilea está rodeado de colinas y eso hace que cuando el viento entra por entre las colinas,
produce unas tormentas, bueno, algunas bastante atemorizantes, tormentas con grandes olas. Versículo 17 dice, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Es decir, volvían hacia su centro de operaciones. Ya sabemos que Cristo hizo de Capernaum su cuartel general, lo puso allí en Capernaum. Y dice el texto, dice Juan, que estaba ya oscuro. Y este dato, bueno, quizás es para justificar el miedo de los discípulos, ¿no?, del Señor, entendiendo que la oscuridad siempre produce desasosiego, ¿no? Juan que escribe era uno de aquellos discípulos que estaban en la barca, el más joven entre todos ellos, y posiblemente también quien más se asustase al ver que la noche se volvía cada vez más oscura y que se levantaba una tormenta que amenazaba con convertirse en una gran tempestad. Y dice el pasaje que Jesús no había venido a ellos. Me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 14, donde se relata también este acontecimiento. Mateo capítulo 14, versículos 22 y 23. ¿Okay? Como siempre, me levantan el pulgar cuando lo tengan y así continuamos. Gloria a Dios. Mateo 14, versículo 22. Gloria a Dios. Muy bien, pues seguimos leyendo. Dice que fue Jesús mismo quien hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿No sabía Jesús que iba a pasar eso? ¿No sabía que los discípulos se iban a encontrar en apuros en medio de una tempestad? ¿Por qué Jesús despide a la multitud y se sube al monte a orar? Bueno, porque es importante tener ese tiempo siempre a solas con el Padre. Y escúchenme bien, si Jesús, siendo Dios, lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Es decir, ¿tenemos nuestro tiempo con Dios a solas? Sí, oramos cuando estamos con los hermanos, oramos cuando estamos con la familia para bendecir los alimentos, pero oramos a solas. ¿Tenemos nuestras conversaciones privadas con el Padre Celestial? Jesús sí lo tenía. Y no olvidemos que después del milagro de la multiplicación del pan y de los peces, Jesús entendió, como dice Juan 6:15, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Y esto es muy importante, hermanos. Este detalle no lo mencionan los otros evangelistas, pero es importante para Juan, a fin de que entendamos que debemos cuidarnos de las emociones humanas, especialmente cuando tenemos éxito delante de la gente, en cualquier área de la vida o en cualquier área del ministerio, porque es tan fácil dejarse arrastrar por la euforia de los demás. Fíjense, cuando todo va bien y la gente nos aclama, lo que el Señor Jesús nos enseña es que nos debemos apartar para orar con el Padre. Es lo que Él nos enseña en esa situación. Y este fue el motivo por el cual Jesús mandó a sus discípulos a Capernaum, para evitar que se contagiasen de las emociones de aquella multitud que pretendía hacerlo rey. Por eso también Él se retiró solo a orar, porque la gente, claro, viendo el poder que había manifestado, había hecho tantos milagros y ¿quién era capaz de multiplicar el pan y el alimento y los peces? Jesús lo había hecho. Claro, la gente dijo, este es el hombre que necesitamos para que vaya delante de nosotros y nos ayude a salir de la esclavitud, no de la esclavitud, de la imposición del Imperio Romano. Pero no era para eso, para lo que Cristo había venido. No era ese su objetivo. Y aunque podía ser emocionante que la gente te aclame y que te quieran hacer rey, y eso afecta nuestros sentimientos, nuestras emociones,
Jesús dijo, se apartó de aquella multitud, la despidió. Váyanse ustedes. A los discípulos les dijo, váyanse para Capernaum, que ya voy yo para allá. Y ustedes, por favor, vuélvanse a sus hogares. Y él lo que hizo fue sentarse a orar, a hablar con el Padre. De modo que allí estaba el Señor ensalzado en una conversación con su Padre Celestial y de pronto, de alguna manera, él se percata que la barca de sus discípulos está en medio del mar y él está en tierra. Volviendo a Juan 6:18, dice que se levantaba el mar con gran viento, con un gran viento que soplaba. Yo me mareo hasta viendo un barco en foto. Me imagino cómo se sentirían los discípulos cuando el viento comenzó a levantar y a bajar la barca de un lado para otro. Ayer yo tuve que ir a Lanzarote, al centro penitenciario, que lo visito cada 15 días. Y miren, normalmente yo saco el billete siempre con una semana de adelanto y lo saco con prioridad de embarque para entrar el primero en el, o de los primeros en el barco y que me dé tiempo subir arriba, pedir el desayuno y desayunar, porque si no, llego y estoy toda la mañana hasta que salgo del centro penitenciario sin tomar nada. Pero ayer, cuando llegué al puerto, los empleados del ferry me toman el DNI, lo pasan por la maquinita y dicen, mire, este billete es de ayer. Digo, ¿cómo? Me había equivocado al sacar el billete. Había puesto fecha de 30 en vez de 31. Y yo dije, Dios mío. Y me dijo, no, pero mire, el problema es que el barco está lleno hasta los topes. Dudo que pueda sacar otro billete o que pueda cambiarlo o que pueda entrar. Y yo dije, bueno, oré al Señor y dije, Señor, por favor, ayúdame, porque los hermanos están esperando allí que yo vaya y yo quiero estar con los hermanos. Fui a la oficina y el muchacho me dijo, mire, el barco está a tope. Ya hay una lista de espera de 4 vehículos. No creo que pueda entrar. Yo le dije, póngame en lista de espera y que Dios haga lo que Él quiera. Y estaba el 5.º en lista de espera. Pues entré en el barco, hermanos, por la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasó? Que como entré el último de los últimos, claro, cuando yo llegué arriba, después de dejar el coche en el garaje, cuando subí arriba, ya el barco estaba saliendo del puerto. Y ese barco empieza a moverse y a hacer así, a cabecear y a hacer así. Y yo de pie todavía en cola para coger el desayuno. Cuando yo llegué al mostrador para que me sirvieran el desayuno, le dije a la chica, mire, no creo que pueda desayunar porque estoy mareadísimo. Me dice la chica, siéntese que yo se lo llevo. No pude desayunar. Un sudor frío, un blanco, yo imagino que estaría blanco como la pared. Bueno, pues gracias a Dios llegué, ¿no? Pero leyendo este pasaje, yo me imagino lo que es estar en medio de una tempestad. Ese barco cuando empujaba hacia arriba y después caía, el barco estaba repleto de guiris, de extranjeros, y gritaban como desesperados, ¿no? Porque el barco hacía boom y como que caía, ¿no? Y yo estaba mareadísimo con la botella de agua fría en la nuca y no podía hacer nada. Pero ¿se imaginan en medio de una tempestad, en una barca que todavía el mar la levanta y la azota mucho más todavía que un barco grande como el ferry? Mire, Marcos capítulo 6, versículo 48. Marcos capítulo 6, versículo 48. Dice algo interesante. Marcos 6, 48. Ok. ¿Lo tienen? Perfecto. Dice, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Es decir, ellos estaban remando en una dirección y el viento venía en la contraria. Y ellos querían avanzar y el viento no les dejaba. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, bueno, es evidente que les estaba costando muchísimo avanzar a su destino. No le estaba resultando nada fácil.
Fíjense que Marcos usa aquí el término griego basanizo, que se traduce con gran fatiga. El mismo término lo usa Mateo en el 14:24 para referirse a la barca. Es decir, Marco lo usa para referirse a los discípulos que estaban remando con gran fatiga. Y Mateo lo utiliza para la barca, dice que estaba siendo azotada terriblemente, ¿no? Y esto quiere decir que, bueno, no solo la barca, también los discípulos estaban siendo azotados por la tempestad. Marco sigue diciendo, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. La 4ª vigilia era entre las 4 y las 6 de la mañana, poco antes del amanecer. O sea que se habían llevado toda la noche en medio del mar y todavía estaban en medio del mar, remando. Juan 6:19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, bueno, los discípulos, algunos de ellos pescadores, acostumbrados a remar, lo hicieron sin descanso, a pesar de lo cual la tempestad era tan fuerte que apenas habían avanzado una distancia aproximada de unos 4 o 5 kilómetros, porque un estadio son 180 metros. Así que solo habían podido avanzar 4 o 5 kilómetros y todavía estaban en medio del mar. Así que el Señor Jesús, percatándose de que todo su esfuerzo era en vano, bueno, ellos se vieron en peligro de perecer realmente, los discípulos, hasta que en medio de la tormenta vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y claro, tuvieron miedo. Mire, imagínense la escena, ¿no? Yo cuando leo un pasaje de las Escrituras, como que me meto dentro de él, ¿no? Cuando dice que los discípulos remaban con gran fatiga, allá estoy yo remando con ellos, ¿no? Pero imagínense que en medio de la tempestad, en una noche oscura, las olas cayendo sobre nosotros, moviéndonos hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados, con los ojos entrecerrados porque las olas te pegaban en los ojos, y en medio de toda esa oscuridad y en medio de toda esa tempestad, ves como una figura que se va acercando caminando por encima del mar. Bueno, con esto el Señor les estaba demostrando que pasase lo que pasase y estuvieran donde estuvieran, Jesús siempre respondería a sus necesidades, a las necesidades de sus discípulos. Nada ni nadie lo detendría jamás para llegar a donde haya un discípulo suyo necesitado de algo. Imagínense la escena, hermanos. Ellos siendo azotados dentro de la barca de un lugar a otro y en medio de la oscuridad ven una figura que se acerca. Mateo 14:26 dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Y es muy interesante comprobar que aún los discípulos del Señor estaban llenos de supersticiones, de creencias populares sin fundamento. Aún hoy mucha gente cree en fantasmas. En las últimas décadas se han popularizado películas y series de televisión sobre fantasmas, sobre gente que ve a los fantasmas, que hablas con ellos. Todos ellos, todas esas series y esas películas llenas de falsas creencias que fomentan entre aquellos que no estudian la palabra de Dios. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que cuando un familiar suyo muere, se convierte en un fantasma, que se le aparece de vez en cuando. O algunos incluso conversan con ellos. Otros, en cambio, viven atemorizados por esas apariciones. Algunos piensan que en vez de fantasmas, sus seres queridos, cuando mueren, se convierten en ángeles que los protegen desde el cielo. Y las redes sociales se llenan de gente diciendo, porque mi papá desde el cielo me protege, porque mi mamá. Estos también creen que hablan con ellos. Digo creen porque todos aquellos que hablen con un ser querido que murió, ya sea fantasma o ángel, en realidad
no está hablando ni con un fantasma, ni con un ángel, ni con su ser querido. Están hablando con un demonio. Pues escrito está que Dios ha establecido para todos que mueran una sola vez. Y después de eso, el juicio. Hebreos 9:27. Tales creencias en fantasmas y en seres queridos convertidos en ángeles, nada tiene que ver con la realidad. Son mentiras promovidas por el diablo, que es capaz de vestirse de ángel de luz para engañar a la gente. Como enseña el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11, del 12 al 15. Aunque ese pasaje, Pablo está hablando de los falsos ministros, deja bien claro que Satanás se disfraza para engañar a la gente. Y no es de extrañar, porque él es un mentiroso y padre de mentira, es decir, engendra mentira, crea mentira. De modo que allí estaban ellos, los discípulos, en medio de la desesperación, luchando contra las olas. Y de pronto comienzan a ver algo insólito, alguien que camina hacia ellos por encima del mar. Ni el viento ni las olas parecían importarle ni preocuparle de ningún modo. Aquella figura caminaba rápido entre las olas en dirección a donde ellos se encontraban. Ni el viento lo frenaba. Aun cuando ellos remaban con todas sus fuerzas y no avanzaban, aquella figura sí que parecía avanzar hacia ellos sin problema ninguno. Con razón se asustaron. Lo hicieron porque al principio no supieron que era Jesús. Como hemos visto en Mateo y en Marcos, pensaron que era un fantasma. Juan omite estos datos que encontramos en los otros evangelios. En el versículo 20 de Juan capítulo 6 nos dice: mas él les dijo, yo soy. No temáis. Quiero recordarles que esta expresión de yo soy, que la usó, es la que usó Dios para manifestarse a Moisés y a los egipcios. Es decir, cuando Moisés le preguntó, bueno, ¿y en nombre de quién le digo que voy? Dile que yo soy el que soy. Yo soy te envía. Es decir, Jehová, el tetragramatón, el yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Así que cuando Cristo dijo, yo soy, estaba diciendo, yo soy Dios. No temáis, confíen en mí. Y Cristo se está identificando aquí una vez más con la divinidad. Esta expresión se menciona en el Evangelio de Juan en distintas ocasiones. Juan 8:24 y también en el 28 y también en el 58, en el capítulo 13, versículo 19, capítulo 18, versículos 5, 6 y 8. Y en todas estas ocasiones Jesús estaba confirmando que Él es Jehová, Él es yo soy, Él es el que es. Y cuando les habló, llegó la paz a sus corazones. Esto debe enseñarnos que por muy malas que sean las circunstancias que tengamos que enfrentar, si Jesús está con nosotros, hermanos, nada tenemos que temer. Podemos confiar plenamente en que Él nos protegerá de todo mal. Cristo es el único que puede hacer que las tormentas se calmen de inmediato. Él nos puede dar paz en medio de la tormenta. Estoy convencido de que ninguno de los discípulos se podía esperar que sucediese lo que ocurrió. Que Cristo apareciera caminando sobre el mar para llegar hasta ellos. Que Cristo parase la tormenta. Que los librase de su temor. Y es que Jesús siempre es capaz de sorprendernos. Porque como está escrito, y yo no me canso de recordar, nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. No importa dónde tú estés, en cualquier lugar en el que te encuentres, y por muy difícil que te parezca que Cristo se presente, ten en cuenta que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Llegados a este punto, Mateo nos relata cómo Pedro, bueno, Pedro siempre el más atrevido, ¿no?, le pidió a Cristo que le permitiese andar sobre las aguas como él. Mateo capítulo 14, versículo del 28 al 31.
Mateo 14 del 28 al 31. Este acontecimiento no lo relata Juan, pero lo tenemos aquí en Mateo para que no nos lo perdamos. Mateo 14, 28. ¿Ok? Muy bien. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, bueno, parece que todavía el Señor estaba a cierta distancia y entre las olas y el mar y el viento y todo esto, pues como que no lo identificaba bien, ¿no? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Como digo, al parecer, pues no estaba lo suficientemente cerca o no lo podía ver bien, ¿no? Y quería asegurarse. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiero que piensen por un momento. Aparte de Cristo y de Pedro, ¿alguien alguna vez ha caminado sobre las aguas? En absoluto. En cierta ocasión, vi un programa de un mago que se llama Diamond. Diamond quiso imitar el milagro de caminar sobre las aguas. Y pueden verlo en internet. Si buscan Diamond, el mago Diamond caminando sobre las aguas, lo pueden ver. Pero si se percatan del vídeo, es muy interesante. Porque una barca de la policía se acerca cuando él está caminando por en medio del mar, supuestamente, y lo rodea la barca y tropieza con algo, con una especie de base que tenía justo por debajo de las aguas. O sea que descubriendo realmente el truco. Él no estaba caminando sobre las aguas, estaba caminando sobre una pasarela que habían colocado antes. Y es que nadie puede caminar sobre las aguas, sino solo Dios. Y aquel a quien Él se lo quiera permitir. Pedro lo hizo. Él caminó sobre las aguas. Pero el versículo 30 dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y no sé si alguna vez te has sentido como Pedro, ¿no? Que te hundías en el vacío más profundo. Cuando estés en esa circunstancia y el miedo atenace tu garganta, como llegó al corazón de Pedro, ¿no? Haz lo que él hizo. Clama al Señor, dile, Señor, sálvame. Porque la Escritura Sagrada nos dice que al momento, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No tengas poca fe, hermano. Cree que mientras estés con Jesús, no te hundirás jamás. Aun cuando veas el viento soplando con fuerza a tu alrededor, no tengas miedo. Cristo lo puede frenar en un segundo. No habrá para ti vacío alguno. Cristo extenderá su mano y asirá de ti, te tomará. No lo dudes. Solo clama a Él y Él te salvará. Volviendo al pasaje de Juan en el capítulo 6, versículo 21, dice que ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Quiero preguntarles, hermanos, ¿han recibido ya al Señor Jesús en tu barca? ¿Has recibido al Señor en tu vida? ¿De verdad? ¿Por qué no lo invitas a entrar en tu corazón, en tu familia, en tu trabajo? Eh, Créeme que todo te va a ir mucho mejor con Él que sin Él. En Mateo 14:32 dice que cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Se dan cuenta? El Señor es capaz de calmar las tempestades. Yo no sé por cuál tempestad estarás tú pasando, pero ¿habrá alguna que Él no pueda calmar? Créeme que no. Cristo puede calmar todas las tempestades del mundo. Del asombro pasaron a estar maravillados.
No pierdas la capacidad de asombro en cuanto a Jesús se refiere. En Mateo 14:33 dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y en Marcos 6:52 nos da un dato curioso y llamativo. Marcos 6:52 dice algo sorprendente. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Qué curioso. Está hablando de los discípulos del Señor, de los apóstoles. Y esto quiere decir que aún los discípulos del Señor, viendo las señales que hacía, seguían sin entender. Ahora podemos preguntar, pero ¿qué es lo que tenían que entender? Que no debían tener miedo, hermanos, sabiendo que el Señor estaba con ellos. Permíteme que te pregunte, ¿y tú lo has entendido? ¿Has entendido que si tú tienes al Señor en tu vida no tienes nada que temer? ¿O todavía te asustas por las circunstancias que te rodean? ¿Las aflicciones te hacen tener miedo? ¿Qué dudas? Hombres de poca fe. Cuando entendemos quién es Jesús, debemos aprender a confiar completamente en Él. Nuestra confianza no está en los hombres, no está en nuestra fuerza, no está en nuestra familia, no está en nuestra iglesia. Nuestra confianza está en Jesús. Amén. Depositar fe suficiente, sea la circunstancia que sea a la que nos tengamos que enfrentar, no dejemos de creer en el Señor. Juan termina esta perícopa diciendo en el versículo 21, Juan 6:21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Bueno, teniendo en cuenta que cuando Jesús vino a ellos andando sobre las olas, estaban en medio del mar, que llegasen enseguida a tierra donde iban, también Juan lo presenta como otro milagro más. Es fácil hacer una aplicación de pasajes como este, diciendo que a lo largo de la vida vamos a enfrentar muchas tormentas, ya sean emocionales o incluso espirituales, y que cuando eso ocurre nos sentimos como una pequeña barca, una pequeña embarcación en medio de un huracán. Pero siempre podemos confiar en que Dios conoce nuestra circunstancia y que Dios intervendrá para salvarnos si nosotros contamos con Él. Dios no se queda mirando cómo nos hundimos, como algunos quieren hacernos creer o prefieren creer. ¿Dónde está Dios estando el mundo como está? ¿Y por qué Dios no interviene? ¿Y por qué Dios no hace aquello y lo otro? Dios interviene cuando Él cree necesario intervenir. Y si tú le permites, Él intervendrá en tu vida y te dará la victoria por muy difícil que te parezca. Jesús ayudó a sus discípulos a llegar a donde debían llegar y por sí solos no podían. Nosotros también podemos confiar en el Señor, que Él nos ayudará a llegar a la meta final. ¿Confías en Él? ¿Confiarías en Él si estuvieses en medio de una tempestad como la que hemos visto? Piénsalo, hermanos. Si dispones tu corazón para creer al Señor por encima de las circunstancias, antes de que te encuentres en ellas, cuando sucedan, te acordarás de tu decisión de permanecer firme en la fe, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros, como nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pasajes como este nos enseñan que Dios está por encima de todas las cosas. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos afanamos? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá añadido.
porque fiel es el que prometió y Él lo hará, porque Él siempre cumple todo lo que promete. Amén. Bueno, oremos dándole gracias al Señor por su palabra, porque Él nos anima con ella. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe para que, sea que estemos bien o que estemos en medio de una tormenta, podamos descansar en el Señor, en esa paz que no es lógica, esa paz que Cristo da y que sobrepasa todo entendimiento. Cuando lo tenemos a Él, tenemos al príncipe de paz en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Alguien que quiera orar, pidiéndole a Dios que aumente nuestra fe para confiar en Dios, sea lo que sea por lo que pasemos. Oremos. Alguien que ore. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra, mi Dios. Gracias por haberla preservado para estos tiempos, Señor, tan difíciles en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, porque tu palabra aumenta nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros y como dice tu palabra, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos, Señor, a creer en ti a pesar de las circunstancias. Aumenta nuestra fe, Señor, para nunca desconfiar de todo lo que tú puedes hacer por nosotros por amor de tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra que nos has dejado, Señor. Te ruego que pueda dar ese fruto al 100 por 1, mi Dios, que a pesar de todas circunstancias, nosotros sigamos adelante confiados, sabiendo que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, para no hacer 3 grabaciones, quisiera que continuásemos con la Santa Cena en esta misma grabación. ¿Ok? Bien. Entonces, me gustaría compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 17. Mateo capítulo 26, versículo 17, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Cuando lo tengan, como siempre, me señalan con el pulgar. Gloria a Dios. Mateo 26, 17. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor. Dice que el primer día de la fiesta de los panes y levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quiere que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, saben, me asombra enormemente cómo Jesús sabía todas las cosas de antemano. Cómo sabía que aquel hombre iba a estar dispuesto a preparar la cena
de la Pascua para Jesús y sus discípulos de antemano. Cuando envió a sus discípulos. Me asombra que él sabía que su hora estaba cerca. Y él la enfrentó. Enfrentó aquella dura tarea que le quedaba por delante. Una difícil copa que tragar. Por eso él oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Él sabía por todo lo que tenía que pasar. Sabía que lo iban a injuriar, que lo iban a acusar falsamente, que lo iban a juzgar mal. No una, sino en varias ocasiones. Él lo sabía. Sabía que lo iban a torturar y sabía que lo iban a matar. ¿Y sabes lo que me sorprende? Que lo hizo por mí. Por culpa mía. Por culpa de mis pecados. Por culpa de los pecados de todo el mundo. De aquellos que hemos ofendido a Dios. No una vez, sino muchas veces. Y Dios en su misericordia quiso rescatarnos de la condenación eterna. Dios no quiso que yo me pasara la eternidad en un tormento, alejado, excluido de la gloria de Dios. Dios no quiso eso. Dios no quiere que ninguno de vosotros quede excluido de la gloria de Dios. Por eso envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros en nuestro lugar. Y Jesús estuvo dispuesto. Él no rehusó hacer la voluntad del Padre, a pesar de que tuvo que enfrentar sus propios miedos. Porque sí, Jesús era hombre, era Dios, pero también era hombre. Y tuvo que enfrentar la angustia de saber que iba a pasar por todo aquello. En el capítulo 26, en el versículo 38, dice que él estaba angustiado, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero todo lo soportó por amor a nosotros. Para que nosotros tuviésemos la oportunidad de comenzar una vida nueva. Para que fuésemos perdonados por Dios y para que pudiésemos ser adoptados como hijos suyos por medio de la fe en Cristo. Porque no es verdad que todo el mundo sea hijo de Dios. Hijos de Dios son aquellos que creemos en el Señor. Son a los que creemos en Cristo y en el mensaje del Evangelio, a los que Dios nos da la potestad del derecho de ser hechos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo no sé vosotros, pero yo no merecía tanto amor. Les puedo asegurar que aún a día de hoy sigo sin merecerlo. Pero agradezco enormemente la misericordia, la gracia de Dios manifestada en la cruz del Calvario. Yo doy infinitas gracias a Dios porque Él no me abandonó en medio de la tempestad cuando yo me hundía en la desesperación, cuando ni yo mismo me amaba. Dios tuvo misericordia de mí, Dios tuvo misericordia de ti y quiso perdonar nuestros pecados para que tuviésemos la oportunidad de comenzar una nueva vida. Por eso dice el apóstol Pablo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios tomó el libro de nuestras vidas, lo rompió, lo tiró a lo profundo del mar y no volvió a acordarse de ello. Y nos dio uno nuevo para que empezásemos a escribir una historia mejor en comunión con Él, disfrutando de la comunión íntima con Dios, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
de haber sido objeto, siendo consciente de que hemos sido objetos del amor de Dios, del amor de Cristo. Por eso nosotros hacemos esto, celebramos la Santa Cena para recordar, tal y como el Señor Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, para recordar lo que Él hizo por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús puso su vida por nosotros cuando ni siquiera éramos amigos suyos. Cuando éramos enemigos de Dios, cuando estábamos lejos de Él. Y Jesús nos amó cuando no lo merecíamos. Por eso ahora nosotros tomamos el pan y el vino y damos gracias a Dios y lo repartimos. Este pan que es símbolo del cuerpo de Cristo, que fue maltratado para el perdón de nuestros pecados. Lo hacemos con gratitud, hermanos, no lo hacemos con tristeza. No les recuerdo estas cosas para que ustedes se sientan mal, todo lo contrario, para que participemos de la comunión con gozo y con alegría, sabiendo que lo que era imposible para nosotros, porque éramos débiles en la carne, Dios lo hizo posible enviando a su Hijo en carne. Él nos salvó, Él nos redimió de la condenación eterna. Y nosotros ahora participamos de este pan, símbolo de su cuerpo, porque así el Señor lo quiere. Bendice, Padre Celestial, este pan y este vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Participemos del pan, hermanos. Gracias, Señor. Dice la Escritura que después de acabada la cena, tomó la copa y habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos, diciéndoles, tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada para la remisión de vuestros pecados. Participemos del vino con gratitud de nuestra alma, hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor. Me gustaría que algunas personas den gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, que nos limpia de todo pecado. ¿Alguien quiere hacerlo? Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y por tu gran entrega que diste por mi vida. Gracias, Señor, y por la vida de muchos, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias. ¿Alguien más? Amén. Padre bueno, yo también te quiero dar gracias, Señor, por tu amor, que no mereciendo nada, Señor, te pusiste en nuestro lugar, en el mío y en el de mis hermanos, Señor, y por el mundo entero. Te doy muchas gracias, Señor, por tu sangre, que nos lava y nos limpia de nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús te quiero dar las gracias, Padre. Amén. Amén. Señor, te doy gracias, Señor bendito, Padre Celestial, porque tú moriste en esa cruz, en esa horrenda cruz del Calvario, Señor, que te maltrataron, te pegaron, te mataron, Señor. Y eso lo hiciste por amor a la humanidad, Señor, por amor a mí y a todos mis hermanos que estamos acá y a todos los que te conocerán, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, por ser tan generoso, tan bueno, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén. Sí, Padre, te agradecemos de todo nuestro corazón
que nos amaras cuando nosotros no lo merecíamos. Te agradecemos de todo corazón que Jesucristo, tu Hijo, estuviese dispuesto a dar su vida por nosotros. Te agradecemos de todo corazón que nos hayas dejado tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Te agradecemos de todo corazón que nos haya dejado tu palabra para que conozcamos tu voluntad. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe, cada día más cerca de ti, Señor. Cada día más cerca de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que Dios nos ayude a seguir perseverando en la fe cada día. Amén. Ahora